La Marea Noticias, el Museo de Antropología y la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde la Facultad de Filosofía y Humanidades buscamos acompañar con la divulgación de investigaciones las estrategias de información que viene generando la Marea Noticias en temáticas de interés común que agendan, profundizan y problematizan cuestiones de género. Tanto el Museo de Antropología como la Secretaría de Extensión, como dependencias de la Facultad de Filosofía y Humanidades, creemos que de esta forma se da respuesta al imperativo de instancias de articulación e intercambio con instituciones y personas que están por fuera del espacio estrictamente universitario y que la elaboración del conocimiento en las universidades no puede pensarse sin ese intercambio. El próximo ciclo se va a dar el jueves 21 de mayo y van a estar recibiendo la difusión con la temática en las próximas semanas. Y ahora sí le damos la palabra a Macarena Blázquez, que ella es licenciada en Antropología, becaria de CONICET. Para su trabajo de licenciatura hizo una investigación de tipo etnográfica en la cual abordaba la problemática del parto respetado en la Córdoba contemporánea y actualmente se encuentra realizando el doctorado en Ciencias Sociales, describiendo principalmente cómo las militantes, las madres militantes, traen a la agenda de, de los feminismos nuevas problemáticas y discusiones. Y sin más, escuchamos a Macarena y les agradecemos en nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades y la Marea Noticias de que nos acompañen. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Estoy sumamente contenta de inaugurar este ciclo de feminismos, transformaciones e incomodidades. Me encanta esa última palabra, súper provocativa. Bueno, agradecer profundamente a las compañeras de La Marea, a Fabi, directora del Museo de Antropología, a la UNC, de la cual soy hija, y principalmente al área de extensión. Y quería hacer un breve agradecimiento a una ilustradora chilena que me compartió esta imagen que ustedes están viendo en el flyer, que es una ilustración sobre un parto domiciliario. Como podrán ver, está ahí la parturienta con su bebé, lo que se puede entender como su compañero, y una persona que está por detrás eh, acompañando ese momento, que podría ser una partera o una dula. La maternidad siempre fue un asunto de disputa para los feminismos. De hecho, si hacemos esta lectura clásica, pero siempre inacabada, sobre las olas del feminismo, nos encontramos con conceptualizaciones de la maternidad como odiada y amada, como conceptualizaciones en torno a si es esclavizante o como fuente de empoderamiento. Y consideramos que los discursos proclamados en la elección de nuestras vidas y de nuestros cuerpos estuvo fuertemente atravesado por los conceptos de maternidad y lo sigue estando. ¿Acaso podemos pensar en la elección o en esto que se discute tanto en las marchas sobre la maternidad será deseada o no será, en un país donde se sigue dando educación para el amor en colegios católicos o donde las mujeres seguimos abortando en la clandestinidad? Podríamos decir que las mujeres, o mejor dicho, los cuerpos gestantes y aquellas personas que portan esos cuerpos, han parido a lo largo de la historia. Ahora, la capacidad de reproducirnos como especie no nos hace madres. La maternidad está fuertemente atravesada por la historia, por aspectos socioculturales, por la geopolítica situada, y de lo cual puede ser analizada y abordada por las ciencias sociales, las ciencias humanas, y en este caso compartirles mi aporte desde la antropología. La noción de maternidad es una noción para varias historiadoras, es una noción moderna, si es que alguna vez fuimos modernos, diría Latour,
Y la carga implícita en esa categoría, que tiene que ver con las construcciones de buenas o malas maternidades, que tanto eco y sentido nos hacen, comienza a figurarse a finales del siglo XVIII. Esto coincide con cierta emergencia y cierto desarrollo que se da sobre el capitalismo y con la transformación principalmente de la unidad social y económica encargada de la supervivencia de las niñas, que es la familia, o para hablar con más propiedad, por los núcleos heterofamiliares. Fuertemente influenciada por un sociólogo francés que se llama Rémy Lenoir, que publica en el año 93, en conjunto a otros colegas, un trabajo que para mí es precioso, que se llama Objeto sociológico y problema social, que lo pueden encontrar fácilmente en internet o que también después podemos ponerlos a disposición para compartir las lecturas. Empieza a pensar sobre, él analiza a lo largo del texto la problemática social de la vejez. Entonces, pensar que personas de tal edad a tal edad hubo siempre. Ahora, el concepto de vejez y las problemáticas que atraen o que atraviesan ese concepto son problemáticas que deben ser analizadas o pueden ser analizadas desde la historia, la sociología, la antropología. A mí esta apuesta metodológica y teórica me pareció fundamental a lo largo de mi carrera para abordar el concepto de la maternidad y abordar algunas problemáticas. En este caso, de mi interés de pesquisa fue más sobre la problemática de la violencia obstétrica. Ahora, para quienes no son conocedores o conocedoras de la antropología o de esta disciplina, me parece fundamental aclarar la perspectiva, ¿qué es la perspectiva etnográfica, ¿no? ¿Qué sería? Y me parece que es fundamental porque esto da cuenta ciertas revoluciones de la antropología y tiene que ver con que los antropólogos o los antropólogos somos capaces, o eso intentamos, de dar cuenta el punto de vista de los otros o de las otras. Entonces, en este sentido, me parece la antropología como una disciplina fuertemente revolucionaria, una disciplina subversiva, porque viene a discutir estos conceptos de la verdad tan instaurados por otras ciencias. Entonces viene a plantear como la idea de que no hay una única verdad, sino que podríamos pensar en verdades parciales. Así, bueno, les preparé para este conversatorio, para este ciclo, una suerte de guión que procuré que me gustaría compartirles algunas reflexiones que tiene que ver, por un lado, un trabajo que yo realicé en el marco de mi trabajo final de la licenciatura en antropología, que lo titulé como Parir es Poder, una etnografía sobre parto humanizado en la Córdoba contemporánea, realizado entre finales del año 2013 hasta finales del año 2017, me recibí en el 2018. Compartirles algunas reflexiones de ese trabajo que intentó describir el mundo social del parto respetado en Córdoba, y por otro lado, compartirles algunas reflexiones que tienen que ver con mi trayectoria este último año en el marco de mi beca doctoral de CONICET, que está más abocada a la medicalización de la crianza y de la infancia, fuertemente asociada a la creación y la gestación de políticas sanitarias, que estas políticas sanitarias tienen como referentes no solamente a las niñas, sino a las madres. Considero que no es posible comprender el modo en que la medicina aborda la crianza sin considerar el conjunto de representaciones sobre la condición de la maternidad. Entonces, en efecto, hablar
el niñe y de sus necesidades. La obstetricia, la puericultura, la pediatría, estas disciplinas tan nombradas, las podríamos encuadrar dentro de las disciplinas médicas, están participando en la construcción de un determinado modelo, no solamente de niñez, sino también de modelos y mandatos que hacen a la mujer y a la maternidad. Aquí me gustaría retomar una pregunta que para mí es súper interesante, que le hace una investigadora uruguaya que se llama Silvana Darré. Tiene un libro que se llama Maternidad y Tecnologías de Género, donde se pregunta: ¿en qué momento la crianza dejó de ser un asunto fácil que cualquier mujer podía resolver para transformarse o convertirse en un problema complejo de efectos insospechados que lleva aparejada la necesidad de conocimientos, aptitudes especiales, tener que leer numerosos libros y que hace una cierta complejidad a la idea de crianza? Entonces yo me pregunto, y también les pregunto, si acaso la crianza en algún momento fue algo sencillo o algo fácil. Para esta segunda parte me gustaría abordar dos investigaciones, compartirles mis lecturas de estos dos trabajos que a mí en mi trayectoria me iluminaron un montón para pensar estas cuestiones. Por un lado, una tesis doctoral que es publicada en el año 2012 por María Adelaida Colangelo. Ella realiza una etnografía de documentos donde principalmente aborda un periodo histórico, perdón, un periodo histórico que se extiende entre 1890 a 1930 en la Argentina, atendiendo principalmente a producciones que indagó y relevó en la ciudad de La Plata. Y el objetivo de la autora fue analizar el proceso de medicalización de la crianza infantil. Por otro lado, compartirles un trabajo que fue publicado el año pasado, que se desarrolló en el marco de la tesis doctoral de la doctora en Ciencias Sociales Cecilia Artuiburu. Es un libro que se llama La medicalización de la infancia, Florencio Escardó y la nueva pediatría en Buenos Aires. Acá lo tengo a mano, no sé si ustedes lo conocen, es este libro. Si no, también después lo podemos ver de compartirlo, ver cómo poder hacerlo llegar. Este libro a mí me pareció sumamente ambicioso, pero riquísimo, en torno a cómo aborda, por un lado, la trayectoria de Florencio Escardó, que fue un destacado pediatra y sanitarista argentino. Analiza también revistas abocadas a la crianza y a la familia y a las maternidades. De hecho, la primera revista argentina que trabaja con temáticas asociadas a la crianza se llamaba Hijo Mío. Y a su vez analiza La Escuela para Padres, que es dirigida por Eva Giberti, que ella fue esposa de Florencia Escardó, y esto no lo cuento como un dato rosa o como el chisme, sino porque tiene que ver cómo se trazan ciertas estructuras de poder y cómo se construyen ciertos paradigmas de pensamiento, principalmente asociadas a las políticas sanitarias. Ahora sí, luego de estas promesas de análisis que espero poder compartirles con claridad y a un tiempo más o menos acotado para que podamos participar todos, comienzo con la primera parte, de la cual la titulé El poder de parir acompañadas y algunos debates contemporáneos. Bueno, como les había comentado, estas primeras reflexiones, que nunca son cerradas e inacabadas, son fruto de mi tesis en antropología, realizada en el 2013 hasta el 2017, y donde también con este trabajo yo aprendí mi oficio como antropóloga. Mi interés en esta pesquisa fue, de alguna manera, dar a conocer o reflexionar sobre el mundo social del parto humanizado en Córdoba. Así me centré en tres aspectos
fundamentales, que por un lado fue las campañas de concientización y sensibilización, que fueron eventos organizados por un colectivo cordobés, que son mujeres, madres, activistas, encargadas de militar para erradicar la violencia obstétrica y difundir este paradigma del parto humanizado en Córdoba. Por otro lado, contarles un poco sobre las rondas de embarazos y nacimientos conscientes, que son espacios, para quienes no son conocedores de este mundo social, las rondas son eventos organizados por lo general de maneras semanalmente, y son organizadas, los que yo acompañé, por una partera o guardiana de los nacimientos y de la feminidad, que invitaba a las familias gestantes, es decir, a las mujeres embarazadas, a sus compañeros, sus parejas sexoafectivas, si tenían otros hijos también podían ir las niñas, a compartir ciertos relatos de partos. La mayoría de estos partos eran partos domiciliarios, pero también se discutían otras ideas de lactancia, crianza con apego, el uso del fular, cuestiones asociadas a la alimentación, entre muchos otros aspectos que vamos a ir abordando. En una tercera instancia me gustaría compartirles un trabajo que estuvo más asociado a, bueno, como buena hija de abogados y abogada, mi madre abogada, me preocupaba y me desvela el estudio de normativas y ciertos manuales y modelos que veía que circulaban en las campañas principalmente, pero también en las rondas. Esto también tiene que ver con mi formación y mi participación en un equipo de investigación, que es mi equipo más viejo, que radica en el CIFI, en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, dirigido por María Gabriela Lugones, conocida como La Negra, la Negra Lugones, y Lucía Tamagnini, quienes en ese equipo estamos preocupados por analizar, describir y comprender ciertos mecanismos de poder, y está formado principalmente en antropologías de la política y antropologías de las gestiones. Entonces, con este bagaje y con estas, por ahí, muchas de las cosas que investigamos tiene que ver con nuestras propias trayectorias, empecé a pesquisar las normativas que se difundían en las campañas y a pesquisar sobre todo un modelo que se llama Maternidad Segura y Centrada en la Familia, que es un modelo gestado por la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Banco Mundial y otros organismos internacionales, que hacían ciertas articulaciones con el Ministerio de Salud de la Nación Argentina para gestar políticas públicas en algo, esto lo voy a decir de manera provocativa, con sus lindos discursos en torno a aplicar estas políticas en países en desarrollo o países tercermundistas, de los cuales la Argentina entraba. Y si bien estas políticas sanitarias se implementaban principalmente en hospitales públicos, como la aplicación del modelo maternidad segura y centrada en la familia, también constituía todo un bagaje de producciones que se daban en el marco de una ciencia objetiva, de ciertos manuales técnicos, de avanzadas que tenían que ver con buenas prácticas que se daban en países europeos como Francia, Alemania, Dinamarca, y que se querían aplicar en hospitales de administración gubernamental en la Argentina. También eran retomados por algunas instituciones sanitarias de administración privada. Entonces, a finales del año 2013, cuando empecé esta etnografía de Parir es Poder, encontré una vasta producción académica preocupada por la problemática social de violencia obstétrica. Si acá están interesadas o interesados en esta problemática o en las producciones que se han hecho académicas sobre esta problemática, podríamos citar a Sabrina Yáñez, ella fue mi profesora, de hecho le mando un beso grande, a Cecilia Canevari Bledel, a la santafesina Mariana Gerboto,
a una colega que también trabaja acá en Córdoba, que es Nuria Calafel Sala, y a una gran amiga y compañera de antropología, Lucía Reano. Así, la violencia obstétrica era definida principalmente en estas pesquisas como en relación a ciertas normativas, como la ley 26.485, que es la ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales, que fue sancionada en el año 2009, donde esta legislación define a la violencia obstétrica como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, atenti acá, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y una patologización de los procesos naturales. También podemos citar a la ley 25.929, conocida como la ley de parto humanizado, que es una ley que fue sancionada en el año 2004, pero recién reglamentada 11 años después, en el 2015, que defiende los derechos de las madres, los recién nacidos y sus familias durante el momento del embarazo, parto y posparto. En paralelo a dicha producción académica, un segundo. Compañeras y amigas que conocían mis intereses de pesquisa comenzaron a bombardear mis redes sociales, en ese momento se usaba muchísimo más Facebook, sobre notas, fotografías y un montón de discusiones que se daban en torno a lo que podríamos llamar el universo de las estrellas. Entonces, discusiones en torno a la portada de la revista Olala, donde salía la modelo Zaira Nara posando con su bebé, dándole la teta, o como los relatos de Paula Chávez de la cantidad de horas de parto, de trabajo de parto que había hecho en su casa, acompañada de una doula que le acompañaba amorosa y emocionalmente en ese momento. Generaba un montón de revuelos en las redes sociales, en los comentarios, y también, ¿por qué no?, hizo mis siestas más divertidas porque aprovechaba para mirar esos programas de televisión conocidos como los programas de Chimento. Entonces, al compás de estas polémicas mediáticas que se dan no solamente en torno a los embarazos, a los partos, sino también en las formas de gestar y atravesar y construir maternidades, comencé a percibir colectivos sociales y organizaciones que cada vez iban apareciendo más en mis espacios de mi cotidiano, como la Facultad de Filosofía y Humanidades. Una de mis mejores amigas estudia medicina y me comentaba de actividades que se daban en el clínicas, en el Archivo Provincial de la Memoria. Yo en ese momento estaba trabajando ahí, en el Museo de Antropología. Este grupo se llama Mujeres por un Parto Respetado, y a su vez empecé en plan de intentar diseñar o como abordar este campo de estudio. Me sumé a una serie de grupos de Facebook que compañeras y amigas me iban pasando, muchas de ellas ya eran madres, donde en su momento, cuando yo había empezado esta pesquisa, no llegaban a 2.000 miembros e investigadores, miembros y personas que participaban. Cuando finalicé mi trabajo, había más de 11.000 personas. Entonces esto también daba cuenta cómo esta temática se ponía en agenda día a día. Así, de esta manera, empecé a alejarme de mis primeras preguntas sobre la violencia obstétrica, y en algún punto mi obsesión e insistencia ante mis directoras de que yo quería entrar a hacer trabajo de campo a un hospital público de Córdoba, me interesaba pesquisar qué pasaba en el neonatal, por sugerencia de mis directoras, y de la cual fue una buenísima sugerencia. Empecé a preguntarme por estos partos humanizados. Creo que esto tiene que ver también, y esto lo voy a aclarar porque creo que es parte de los procesos de reflexividad que hacemos los antropólogos,
que una de mis directoras es mamá adoptiva y otra de mis directoras no es madre. Entonces, me parece que las preguntas que ellas me hacían, y bueno, yo también en ese mundo social totalmente, un mundo social desconocido para mí, hizo mucho más enriquecedor, me parece, que el trabajo, porque me permitió todo el tiempo tensionar e hibridar algunos conceptos que se daban de manera naturalizada en estos escenarios, ¿no? Así empecé a preguntarme cómo la violencia obstétrica se construye como en términos de una problemática social en la Córdoba contemporánea, y cómo el parto humanizado se transformaba en una política pública, cómo era leído en clave de derechos humanos. Y así empecé a acompañar más sistemáticamente estas campañas, enunciadas como campañas de concientización y sensibilización en estos espacios, que principalmente se organizaban en dos momentos del año. Uno era en mayo, generalmente en la Semana Mundial por el Parto Humanizado, siempre atravesó todos mis cumpleaños, así que fueron unos cumpleaños muy lindos. Y por otro lado, en el mes de noviembre, donde es el Día Internacional para erradicar la violencia contra las mujeres. En esos dos, las campañas se organizaban a lo largo de todo el año, ¿no? Pero con mayor insistencia y fuerza en esos dos momentos. En estas campañas yo pude conocer a una partera que me invitó de una manera súper amorosa a participar a sus espacios de trabajo, que eran las rondas de embarazo y nacimientos conscientes. Entonces, en estas rondas también pude no solamente aprender sobre el mundo del parto humanizado, y en este caso, más en las rondas puntualmente, los partos domiciliarios. En las campañas todo el tiempo se enunciaba que parto humanizado no era necesariamente parto domiciliario, eso sí me gustaría aclarar, pero en las rondas me parecía, la verdad, que sumamente interesante poder acompañar no solamente cómo era ese proceso de elección, ¿no? Y de transitar esas elecciones en torno al parto, sino también acompañar y conocer a familias gestantes, a mujeres embarazadas, de las cuales hoy con muchas mantengo relación. También considero que mi condición de género y mi condición de no maternidad en aquellos años me permitió hacer preguntas muchas veces descontextualizadas y fuera de lugar sobre el embarazo, el parto, el puerperio. En su momento no tenía ni idea qué era el puerperio. Y a su vez, me pareció interesante cómo a lo largo de estos años una sola partera, una mujer partera, me preguntó si yo deseaba o no ser madre. Esto me pareció interesante para contar porque se daba por sentado mi condición de heterosexualidad normativa y mi condición de exponencial y futura madre, por medio de frases como cuando lloran los tuyos vas a ver, ya vas a ver cuando vos tengas tus hijos. Me hace mucho la pregunta si a mí me gustaría parir en mi casa, entre otras cosas, ¿no? Entonces, acercarme a estas cuestiones incitó y abrió a nuevas preguntas, como, por ejemplo, cómo se hacía una madre amorosa y empoderada, cómo se aprendía ese saber parir, qué subjetividades y sujeciones se gestaban en estas campañas de concientización y sensibilización y en las rondas de embarazos y nacimientos conscientes. Así intentó problematizar desde esta perspectiva etnográfica enunciados y prácticas sociales que producen y gestan el parto humanizado, respetado y sagrado en Córdoba.
Me gustaría aclarar dos conceptos que utilizo muchísimo, que ya lo van a escuchar, o ya lo han escuchado, que es gestión y gestación. Estos conceptos devienen de largas discusiones que tienen que ver con las producciones de un antropólogo carioca que se llama Antonio Carlos de Sousa Lima, y que luego estas conceptualizaciones fueron abordadas por otras antropólogas y antropólogos acá en Córdoba, donde este autor indaga sobre los ejercicios de poder en términos de gestar como una acción pedagógica de enseñar a ser y hacer, y gestionar como un concepto fuertemente asociado a la administración cotidiana, nociones que acuña de producciones weberianas, donde estas últimas ideas presentan que a nivel de la vida cotidiana la dominación es primariamente administración. Entonces, me gustaría centrarme en algunos conceptos que para mí fueron fundamentales para comprender este mundo del parto humanizado y de los cuales aprendí muchísimo en las campañas y en las rondas. Por un lado, en las campañas principalmente, bueno, no sé si lo dije, pero las campañas eran llevadas por, bueno, este colectivo de mujeres por un parto respetado. Ellas la mayoría son todas madres, son de camadas medias, universitarias, cordobesas, donde hacían una diferenciación fundamental sobre el concepto de usuario, paciente, y sobre el concepto de atender y acompañar los partos. Ay, creo que se me tildó la cámara. Bueno, estos conceptos me parecen fundamentales en tanto que, perdonen, voy a ver si puedo reiniciar la cámara de nuevo. Ahí creo que se ve bien. Estos conceptos de atender y acompañar me parecen fundamentales porque tienen que ver con formas de abordar no solamente los embarazos y los partos, sino también las maneras de, según sus narrativas, las maneras de nacer y también las maneras de hacerse madres. Entonces, conceptos como atender un parto, más proveniente de concepciones que hacen a la medicina occidental, y un concepto de acompañar como una apuesta también política de cómo abordar los partos y cómo darle cierto protagonismo a esas mujeres parturientas y a sus bebés. Por el otro lado, me pareció fundamental esta diferencia que ellas trazaban muchísimo de la medicina tradicional y la medicina convencional. Esta medicina tradicional más abocada a una medicina ancestral que tiene que ver con tradiciones culturales fuertemente asociadas a la transmisión de las mujeres. Y por otro lado, la medicina convencional, hegemónica, occidental, entre otras. Por otro lado, me gustaría resaltar y traer a colación los relatos de partos. Hay un video que es muy cortito, pero que a mí me gustó mucho verlo, que es una conferencia que da Marta Dillon sobre, no sé si la conocen, ella es militante de la agrupación Hijos, es activista, lesbiana y feminista y suele escribir muchísimo en el Página 12, donde en esta conferencia ella se plantea sobre la maternal y paternal en las supuestas nuevas familias. Así ella se pregunta cómo, ella cuenta cómo a temprana edad le interesa formar una familia, primero con su hija y unos años después ella se casa y tiene un hijo con su esposa y con el padre de Julio. O sea, Julio tiene dos mamás y un papá. Familias que se formaron antes del matrimonio igualitario y que me parece interesante traer acá a colación porque en conjunto a otras familias contar estas narrativas
hicieron posible ciertas luchas en torno al acceso a determinados derechos civiles. Y pienso, en este caso del parto humanizado o del mundo social del parto humanizado acá en Córdoba, cómo relatar los partos de aquellas madres que yo les llamé como madres empoderadas, que narraban tanto en las rondas como en las campañas, cómo estos relatos de parto se configuraban como buenas maneras de parir o malas maneras de parir. Estas buenas maneras de parir estaban fuertemente atravesadas por discursos en torno a, por ejemplo, acompañamientos en el parto, acompañamientos en el embarazo, en un lugar de la espera, ¿no? Y de seguir con ciertos procesos naturales, lo voy a poner entre comillas, de los trabajos de partos. Mientras que se construían en contraposición a ciertos relatos de partos que estaban fuertemente atravesados por la violencia y narrados como malas maneras de parir, donde se describían por medio de, por ejemplo, las luces frías de los hospitales, los azulejos, y por una cantidad de relatos que en lo personal me incomodaban muchísimo. Bueno, obviamente como mujer y feminista me parecía sumamente problemático estos partos narrados muchísimos partos narrados en instituciones sanitarias, como mujeres que habían parido atadas, insultadas, con muchísima presión, pero también me encontraba con ciertos discursos que se daban en las campañas y en las rondas, discursos que enunciaban como las mujeres somos una raza mamífera, las mujeres sabemos parir, entre otros apartados, me generaban ciertos como llamados de atención y ciertas problematizaciones que también claramente incomodaban mi propia moral y mi propia forma de ver las maternidades, ¿no? Y las formas de habitarlas. Entonces, pensaba cómo estos relatos de partos también hacían Estado porque promocionaban buenas y malas maneras de parir en espacios que también hacía a la administración gubernamental, como el Archivo Provincial de la Memoria, el Museo de Antropología, la Facultad de Filosofía y Humanidades, entre otras. A su vez entiendo estos relatos de partos como formas de luchas, como formas de narrar, y acá me gustaría retomar a Edward Said, un gran pensador palestino, que fue también citado, no sé si han visto una nota periodística que le hicieron estos últimos días en este contexto de pandemia y de una extrema virtualidad, a Rita Segato, donde piensa quiénes tienen derecho a narrar, ¿no? Entonces yo acá me preguntaba como quiénes pueden narrar sus embarazos, sus partos y sus crianzas, y qué pedagogías de la moral, diría Silvana Darré, esta uruguaya que les comentaba con anterioridad, operan en estos discursos. Entonces, estas madres empoderadas con las que trabajé narraban en las campañas, como en las rondas de embarazo y nacimientos conscientes, como a través del crecimiento personal y el empoderamiento ejercido a través de el acceso a determinados conocimientos, ya sea por medio de lecturas de libros, por el conocimiento y el acceso a las normativas antes citadas, o los manuales o modelos difundidos por la OMS, habían hecho que puedan replantearse muchas veces esos primeros partos violentados y cómo ahora con nuevas gestaciones realizaban otras proyecciones y sobre todo realizaban otros planes de partos, ¿no? El concepto
me parecía interesante cómo en estas narrativas de partos medicalizados y partos respetados, humanizados, se daban una serie de descripciones y de relatos que hacían, por ejemplo, a el olor, el color, el espacio donde parir, las personas que las estaban acompañando. Eh, me gustaría acá compartirles algunas notas de campo, sobre todo para haciendo referencia a los partos medicalizados y a los partos fuertemente patologizados, que dicen, son unas notas de campo que hice en el año 2014 en el marco de una actividad que se organizó en el Archivo Provincial de la Memoria. Dice, me dijo que el bebé tenía vueltas al cordón, que me iba a practicar una cesárea de urgencia, que si no lo hacía ya, se moría. ¿Sabes la presión que te meten? El médico me dijo que no estaba acomodado, que estaba sentadito el bebé. Era muy peligroso que naciera de nalgas. Me dijo que los bebés se pueden ahogar y que pueden hacer como problemas en el cerebro. Estos relatos de partos remiten también no solamente a ciertas formas sumamente patologizadas y minorizantes hacia las mujeres, sino también a mí me permitieron pensar un concepto que traen a colación Cecilia Castro y Gustavo Blázquez, dos antropólogos cordobeses, que es la idea de la gestión de las emociones. Entonces estos autores entienden que generar experiencias afectivas y sensoriales múltiples, así como también la administración de tiempos, espacios y estímulos, darían como resultado la conducción gradual de los participantes en determinadas acciones colectivas. Estas concepciones a mí me permitieron analizar cómo se transmiten estos relatos de partos como maneras de mostrar también la humanización del embarazo, el parto y el posparto por medio de lo que el sociólogo francés Didier Fassin va a anunciar como la economía de la moral. Entonces, cómo se narraban estos partos con descripciones en torno a las luces frías de los partos medicalizados, las luces cálidas de los partos respetados, las posiciones al parir, los sonidos, la calidez o la frialdad, los olores, entre muchas otras cosas. Estos relatos podía ver como ciertos trucos que se daban en estos relatos, donde las madres compartían a otras madres o exponenciales madres ciertas lecturas de libros, artículos, leyes, manuales, que hacían y construían estas maternidades empoderadas. Así, los partos humanizados eran acompañados por una serie de fotografías que fue un trabajo muy difundido por una de las activistas que ella hizo, se llama Natalia Roca, también pueden buscar su página, es una gran fotógrafa cordobesa, de hecho sus fotografías circularon en hospitales como el Príncipe de Asturias, que de hecho después con el cambio de dirección la sacaron, fueron también compartidas en el museo, en el Palacio de Onisi, y estas fotografías fueron un trabajo realizado por esta fotógrafa donde intenta mostrar estos partos respetados. En este caso, la mayoría de las fotografías compartidas son partos domiciliarios. Para ir cerrando esta primera parte y no agotarlos, les comparto algunas reflexiones. Investigar las rondas y las campañas que desde mi punto de vista yo las abordé como performance, retomando a Schechner, me permitió abordar ciertas continuidades, relaciones sociales, luchas y disputas siempre cambiantes que estructuraban el parto respetado en Córdoba. A mi parecer, el paradigma del parto respetado y humanizado no puede ser pensado sin la construcción y la reproducción de la violencia, de la problemática social de violencia obstétrica.
podrían ser pensados como dos caras de la misma moneda. Entonces, la lucha social y política que se desarrollaba en Córdoba para erradicar la violencia obstétrica se construía y promocionaba junto con buenas prácticas asociadas al parto respetado. Así, la violencia obstétrica se gestaba y gestionaba como una mala práctica de atención a la gestante, parturienta y madre, como así también a ese bebé. Las categorizaciones que efectuaban estas madres empoderadas, parteras, activistas y dulas en las campañas como en las rondas, me permitió reflexionar cómo se construyen performativamente binomios como naturaleza-cultura, femenino-masculino, varón y mujer, verdad y mito, ancestralidad y tradición en oposición a modernidad y tecnología, y cómo a su vez se reproducían relaciones de edad, género, clase y raza que me parece que ameritan para otras discusiones y conversas. De hecho, creo que los investigadores nos hacemos preguntas que muchas veces nos contestamos con otras preguntas, ¿no? Entonces, una cosa que me gustaría también, antes de pasar a la segunda parte de la medicalización de la crianza y de las maternidades, había algo que me interesaba y que me desvelaba muchísimo, que era cómo, por ejemplo, los cuerpos eran narrados en torno a cierta asociación natural, como por ejemplo confiar en la sabiduría de nuestros cuerpos, creer que los cuerpos de las parturientas saben parir, entonces intentar apagar la razón para confiar en esos procesos biológicos, confiar en esos cuerpos. Y me parecía interesante cómo luego de la reproducción de esos discursos, automáticamente se reproducía toda una serie de técnicas, de aconsejamientos y ciertas pedagogías en cómo aprender a parir, ¿no? Entonces, hacer las respiraciones, preparar, si en el caso de que iba a ser una elección de un parto o una planificación de parto con primera opción en el hogar, adecuar el hogar para la espera de ese bebé, o contratar una dula, una partera, o a veces se trabajan en duplas o en tríos de equipos, digamos, de acompañamientos de partos. Entonces me parece también interesante cómo se dan por ahí estas dicotomías entre naturaleza y cultura constantemente. Bueno, llegados y llegadas a esta parte, espero compartirles algunas lecturas que hice sobre la medicalización de la crianza. Quiero saber cómo están, si se viene escuchando bien, si tienen preguntas. La idea de esta plataforma es que puedan escribir y ver si al final podemos hacer puedo contestar algunas preguntas o bueno, generar una suerte de conversatorio. Bueno, llegados a esta parte de la medicalización de la crianza y de las maternidades, atendiendo principalmente cómo estos discursos de la medicalización de la crianza podemos verlos ya desde 1890 aproximadamente, quizás unos años antes, y cómo fueron transmitidos a partir de recomendaciones hacia las madres. Voy a detenerme un segundito acá para hacer una aclaración que en las campañas de concientización y sensibilización el concepto de recomendaciones también era enunciado, pero para hacer referencia a recomendaciones que hacía la OMS. Entonces me parece que también esto nos permite pensar cómo estas formas de hacer políticas sanitarias no son meramente contemporáneas, o sí se les puede hacer un análisis y estudio de políticas contemporáneas, pero que no podemos obviar la fuerte tradición histórica que tiene de pedagogías de la moral que devienen en formas de educar los cuerpos y las formas de pensar de ciertas maternidades, ¿no? Entonces, la medicalización de la crianza de las niñas y la maternidad significó una progresiva confusión entre feminidad y maternidad,
a través de un mecanismo que una gran historiadora argentina, lamentablemente ya fallecida, que se llama Marcela Nari, denominó como maternalismos políticos. A grandes rasgos podemos decir que el maternalismo puede definirse como el modo en que los estados convierten la maternidad en un asunto político a través de medidas tales como la prédica de gobernar es poblar, tan conocida y enunciada por Alberti, y después podríamos decir en este contexto retuiteada por otros pensadores y hasta otros políticos, como también así medidas pronatalistas. En el libro que les comentaba en un principio de la medicalización de la infancia de Cecilia Arosto-Iburu, publicado en el 2019, ese libro que les mostré, establece que los discursos de los pediatras no solamente naturalizaron las relaciones entre madres y entre hijos, sino que también culpabilizaron a ellas de las enfermedades de los niños. Entonces, los estudios de género, y principalmente aquellos encargados de estudiar la historia de las mujeres, han puesto el acento en este proceso para dar cuenta de la continua sujeción experimentada por aquellas mujeres. Sin embargo, como veremos, también hubo espacios para la reapropiación y resignificación, es decir, la divulgación de ciertos saberes que permitieron que se incorporaran en la cultura popular, transformando así algunas maneras de pensar y también algunas formas de abordar los modelos familiares y los comportamientos de las mujeres y los hombres. Creo que no podemos pensar en sujeción si no pensamos en la continua producción de subjetividades. Podemos acordar, retomando la apuesta de María Adelaida Colangelo en esta tesis que yo les hablaba en un primer momento, sobre la medicalización de la infancia, publicada en el 2012, como la autora retoma que en Argentina, entre 1890 y 1930, la niñez se había constituido y consolidado como un campo de conocimiento con intervenciones específicas y también con disputas dentro de las disciplinas científicas, principalmente asociadas a la medicina. En efecto, hacia finales del siglo XIX, en nuestro país, ciertos aspectos de la niñez comienzan a ser conceptualizados como problemáticas sociales. Acá de nuevo traemos, como si lo tuviésemos acá, a Lenoir, en esta apuesta teórica metodológica de pensar las problemáticas sociales, como bajo la forma de la mortalidad infantil enunciada en estos años por medio de una disciplina que se consolidaba como una disciplina nueva, que era la demografía. Se establecían también ciertos problemas sociales asociados al abandono de esos niños y a las delincuencias infantiles de esta época, adquiriendo el carácter de problemas públicos dignos de ser abordados por el Estado. Si bien la crianza de las niñas en Europa del siglo XVIII comienza a ser el objeto de numerosas obras filosóficas, también podemos retomar el tan conocido libro de Rousseau, publicado en 1762, titulado Emilio. Es más tarde cuando la formación de los niños sanos se torna eje de políticas públicas en nuestro país. Y también en procesos que no solamente se dieron en nuestro país, sino que tienen que ser pensados fuertemente dentro de las historias latinoamericanas. De hecho, Cecilia Arosto-Iburu plantea que el concepto de cuidado es una categoría moderna acuñada alrededor de 1880-1870 y que estaba asociada a la preocupación por el bienestar de las niñas. Este aspecto debía ser considerado como una preocupación nacional, como decíamos recién, y Cecilia explicaba que la mayoría de los médicos
narraban estas altas tasas de mortalidad infantil por medio de dos factores, que los podrán adivinar: por un lado, la miseria de ese contexto y por el otro lado, la ignorancia materna, aspecto central que debía ser atendido y abordado por estas políticas sanitarias. Pensando en las producciones realizadas en nombre de la antropología, con trabajos tempranos como los de Margaret Mead, pionera en considerar a los niños como dignos sujetos de investigaciones etnográficas, analizando las prácticas de crianza en las diferentes culturas, podemos decir que en todas las sociedades hay formas de abordar muy diferenciadas los procesos enunciados como vitales, ¿no? Cómo se aborda en las diferentes sociedades los conceptos y las formas de transitar la menstruación, el embarazo, el parto. Y en las sociedades occidentales modernas, este proceso ha sido concebido en términos de una línea evolutiva que sitúa a la etapa de la niñez en un momento de incompletud, comienzo y espera. Esta conceptualización ha sido fuertemente gestada y reactualizada por disciplinas médicas, principalmente por la pediatría y la puericultura, y que se fue instalando cada vez más como un saber autorizado. Concepciones como el crecimiento y el desarrollo constituyen para la medicina, principalmente, como decíamos, para la pediatría y la puericultura, la manifestación de una supuesta naturaleza infantil, que hace no solamente de características físicas, pero también de características morales propias de los niños, irreductibles a otras etapas de la vida y por lo tanto con la necesidad de tener abordajes específicos y de disciplinas específicas. Entonces, acá me gustaría retomar también una forma nueva que se da en este contexto, que es una forma de fragmentar la niñez a partir de periodos. En este caso, a mí me interesa profundamente pensar en este concepto de, por ejemplo, la primera infancia, que creo que es interesante de pensar en tanto que Colangelo en los trabajos, los documentos, estos documentos históricos que ella comparte, podemos ver que la primera infancia es una categoría que se implementa para utilizar desde el primer día de vida del bebé hasta el año y medio, 2 años, y en las lecturas que yo hago más contemporáneas sobre la puericultura, veo que este concepto de la primera infancia se extendió mucho más porque se considera la primera infancia hasta aproximadamente los 3 años. Entonces, este carácter de ser incompleto de la niñez, con la capacidad de transformarse progresivamente hacia la adultez, configura una suerte de proceso de socialización, donde la buena crianza se vuelve fundamental, mediante los cuales los adultos, principalmente las madres, buscan guiar, acompañar, tutelar, vigilar, cuidar este desarrollo y este crecimiento infantil. Así, la medicalización redefine los eventos vitales, como el embarazo, el envejecimiento, la reproducción, y gesta ciertas pedagogías que despliega a través de la puericultura, diferenciando sus estrategias educativas y sus medios de divulgación, como en su momento fueron, por un lado, las visitadoras de higiene y por el otro lado, las maestras de las escuelas normales. La puericultura, para aquellas que no conocen, es una disciplina que surge muy de la mano con la pediatría, quizás unos años antes, podríamos decir, y que surge por dos médicos franceses que vienen a la Argentina, Boudin y Pinard. Pido disculpas por mi pésimo francés, no sé si se pronuncian así o no, que estos médicos principalmente hacen referencia a la puericultura como la ciencia o el arte de criar niños.
Es sobre todo Pinar quien formula las bases teóricas de la puericultura y que también la consagra como una ciencia que debía ser abordada por el sistema escolar, no solamente por el sistema sanitario. Entonces, siendo él mismo también quien va a enseñar esta nueva disciplina a una escuela primaria de París para demostrar que esto es posible sin que el pudor de las alumnas resulte ofendido. Recordemos que estamos hablando de 1910-1920. A diferencia de la pediatría clínica, se orienta exclusivamente hacia los cuidados cotidianos del niño sano mediante la transmisión a las madres de métodos de crianza considerados racionales y científicos. Partiendo de la idea de que educar a la madre es la mejor forma de proteger indirectamente al hijo, y uniendo la acción médica con la acción social. Persigue fines eminentemente preventivos que trata de enseñar a la familia y sobre todo a la madre a criar a sus hijos a partir de principios científicos, también como una garantía de ofrecer cierta infancia sana y saludable. En este sentido, la puericultura es pensada como una inversión a largo plazo, ya que proporciona hombres y mujeres sanos y fuertes para integrar la población de la nación. Se considera que para cumplir ese objetivo debe comenzar desde la gestación o quizás desde aún antes, ¿no? Como requisito fundamental la idea de padres sanos, madres y padres sanos. Se habla así de la puericultura como preconcepcional o eugenésica, y así también la niñez era entendida como un capital humano de la nación. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Bien, en este contexto también podemos ver cómo fuertemente se empieza a constituir este binomio de madre-hijo, que me parece fundamental para repensar en también ciertos mandatos y modelos que hoy se siguen reproduciendo sobre la feminidad y fuertemente asociada a la maternidad. Entonces podríamos situar a la puericultura junto con el trabajo social y la higiene en general como parte de una empresa más vasta que apunta a regular la vida privada por parte del Estado. Principalmente a partir de las primeras décadas del siglo XX se desarrollan numerosas políticas sanitarias y asistencialistas que a quienes le interesan estas temáticas, me parece que estos dos trabajos de estas doctoras en antropología y en ciencias sociales son sumamente iluminadores. Podemos ver en 1908, por ejemplo, la creación de la sección de protección de la primera infancia. En 1911 se crea la Sociedad Argentina de Pediatría, que estuve chusmeando estos últimos días. Esta Sociedad Argentina de Pediatría sigue existiendo, tiene una página web, la pueden buscar. Me pareció sobre todo interesante cómo en el apartado institucional lo primero que narra es el orgullo de haber sido fundada previa a instituciones parisinas o francesas y en comparación a instituciones norteamericanas. Entonces esto también me permite pensar cómo siguen operando en estas formas de abordar la salud, la crianza y la medicalización de la infancia, cómo se siguen retomando ciertas concepciones eurocentristas y norteamericanas como parámetros de salud en nuestro país. Por otro lado, en 1923, bajo la dirección del Departamento Nacional de Higiene, se crea la sección de asistencia y protección a la maternidad e infancia. Esto inevitablemente me hace pensar en, como decíamos antes, cómo las maternidades siguen apareciendo bajo la rúbrica de políticas sanitarias, pero también cómo aparecen como dignas agentes de protección, supervisión y tutelaje por parte del Estado, a la par de sus hijos, ¿no? Como leíamos con anterior, protección a la maternidad y a la infancia.
Este desarrollo de instituciones estatales destinadas a la niñez eh, solamente se podían ver principalmente en 1900, desde 1890 a 1910-20 aproximadamente, sobre todo en la capital porteña. A mí me interesaría a lo largo de estos años poder pesquisar con mayor profundidad qué pasó acá en Córdoba. Eh, pero me parece interesante ir como narrar cómo se desarrollaron estas políticas sanitarias. Así también, bien, ¿cómo vienen? Veo que vienen escribiendo, pero me está costando un poco mirar a la cámara, que fue una consigna, leerlas. Seguir este punteo que tengo acá. Pero bueno, si les parece, podemos dejar unos minutitos para el final para hacer algunas preguntas y continúo un poquito más abordando este apartado de medicalización de la infancia. La escuela pública en este contexto se constituye como una mediadora que hace posible las intervenciones entre el Estado y la infancia, sobre todo en materia de salud, no solamente a través de la conformación del cuerpo médico escolar que se da en 1886, sino también en la enseñanza de la higiene y la puericultura algunos años después. Como veremos, la difusión del mensaje higiénico sobre la crianza infantil ocupa un lugar central en las escuelas, principalmente abordados hacia las niñas, y una discusión para mí preciosa que trae Colangelo, que traza sobre si esta educación de la puericultura y de la higiene debía o no ser para niños y niñas. Si los niños debían participar de estas formaciones. Esto a mí inevitablemente me llevó a pensar, para los interesados en esta temática y para los que estudian sobre derechos sexuales y no necesariamente reproductivos, o quienes abordan a la ESI como también como toda una rama, ¿no?, de abordaje y de investigación por parte de las disciplinas sociales, donde la ESI se constituyó como una ley, una implementación, una ley de educación sexual integral, que generó muchas disputas sociales y que las sigue generando. Yo creo que estas discusiones en torno a si las niñas tenían que aprender sobre cómo criar a sus futuros hijos no estaba puesta en duda, y que las niñas debían aprender sus deberes naturales de esposas y madres, porque atendían a la preparación para los fines y destinos que le asignaban el hogar y la patria, como unos enunciados que se planteaban en ese contexto. Creo que esta discusión de si esto se debe o no se debe dar en la escuela, hoy continúan aún vigentes, y de hecho creo que varios de los discursos más conservadores y de derecha que discuten la ESI y que militan por la educación para el amor y que están en contra y enuncian conceptos como la supuesta ideología de género, delirante a mi parecer. Me parece que retoman muchos conceptos de esta época, que no nos olvidemos, estamos hablando de 1900. Entonces, la idea de transmitir a los varones esos saberes generaba grandes revuelos entre las narrativas. A mí lo que más me gustó de leer de esta tesis de Colangelo en torno a este apartado es que quienes defendían de que los niños también debían participar en esta formación de la puericultura, la explicaban por medio de que esos niños le podían transmitir a sus madres, que la mayoría de las veces no estaban escolarizadas, cómo cuidar a sus hermanitos, o por ejemplo, cómo esos niños futuros y exponenciales padres, padres de familia y también muchos padres de la patria, se iban a transformar en buenos consejeros de sus esposas.
Al respecto me gustaría retomar las palabras de Marcela Nari, esta historiadora que les traía recién, quien señala que en la época estudiada la maternidad abrió tanto perspectivas políticas de tutela y de control sobre el cuerpo y las vidas de las mujeres, pero también esta incorporación temprana de estas discusiones en torno a la puericultura y a la que tenía estaba fuertemente atravesado por discursos de la sexualidad y de la reproducción, también fue tomado y militado por aquellas feministas de comienzos del siglo XX. Los manuales dictados por las maestras de las escuelas públicas y normales, orientadas por las madres para el futuro, debían constituir no solamente una enseñanza intelectual, sino también afectiva y moral, ya que, como estableció un doctor de 1923 que se llama Muñagurria, establece que vale más para una madre saber cómo se prepara convincentemente un frasco de leche que saber que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Ahora bien, como dije en un comienzo, no es posible comprender el modo en que la medicina aborda la crianza sin considerar el conjunto de representaciones que se gestan sobre la maternidad. Entonces, como ya hemos visto, en un contexto en que la infancia ha pasado a constituir el capital humano de la nación y como tal necesita ser protegida, la madre pasa a resultar imprescindible para engendrar estos herederos de la patria y estos ciudadanos, ¿no? Entonces se torna como sujeto responsable de esa, no solamente de esa salud de su hijo, entendida como en sus primeros momentos como la supervivencia de la niñez, sino también en estas prácticas de buenas crianzas. Acá me gustaría citarles a continuación unas palabras que enuncia en 1901 Luis Agote, un higienista de la época, cómo la mujer debe centrar su existencia en la procreación, ya que es convocada para salvar a la sociedad y a la nación. Lo cito, dice: a las madres argentinas me remito. En ningún momento de nuestra historia la República ha necesitado tanto de sus hijos fuertes y sanos, capaces por el vigor armónico de su organismo de vencer los efectos de una crisis que no solamente es política, económica, sino también social. A mí yo leía esto y no podía parar de pensar en el cuento de la criada, no sé si lo vieron, pero me parecía asombroso. En este contexto, entonces, surge el gran concepto del instinto maternal, como un valor social, pero principalmente como parte nata de la naturaleza femenina. Así se gesta un nuevo ideal sobre la maternidad, como una maternidad higiénica, virginal, amorosa, y siguiendo a Marcela Nari como la feminidad, como la feminidad terminó confundiéndose y reduciéndose a la idea de maternidad. Entonces el instinto materno, como otras fuerzas de la naturaleza, sino algo que es guiado racionalmente, acá dice que puede conducir a ciertos excesos de ternura que terminen perjudicando a sus hijos. Entonces los pediatras de esta época argumentan que si la ley de la naturaleza establece que el niño debe ser amamantado por su madre, nada indica, por ejemplo, la cantidad de veces que tiene que ser amamantado y por ende ese saber queda en manos de esos médicos, pediatras, puericultores que van a enseñarles a la madre ese saber científico, ¿no? Entonces la idea de amamantar, si bien en estos años siempre fue constituido como algo natural y que las madres debían hacer, también establecían que el amamantar a los hijos era lo mejor que le podía pasar a la madre, porque también era otras formas de conexión, no solamente el bebé en la panza por medio del cordón umbilical, sino como se daban en ciertas extrogestaciones por medio de la conexión mamá y el bebé
por medio de lo que llamaban la sangre blanca, que era la leche materna. La guía maternal, que es una guía publicada en 1900, va a establecer que la gran función de la lactancia le da con justo motivo el título de la madre. Entonces, en este contexto puede leerse la sentencia que establece que toda madre sana debe amamantar a su hijo. Esto a mí me parece sumamente interesante porque también genera ciertas formas de abordar ciertas políticas sanitarias contemporáneas y sobre todo a mí me genera también, me remite a ciertas frases enunciados en mis universos de pesquisa donde enuncian que todos embarazos saludables deben ser llevados a cabo por partos vaginales, de los cuales a mí me generan numerosas preguntas, me generan, estoy viendo acá que me están copiando algunos comentarios. Bueno, gracias acá por todos estos comentarios. Bueno, acá estoy leyendo a Janina, creo que se me tildó la cámara. Acá estoy leyendo a Janina que dice, el problema son las universidades que forman torturadores. Bueno, con con respecto a esa enunciación, está la tesis de Lucía Reano, que te la sugiero para que la leas, la consultes, que ella hace un análisis en torno a, no sé si se sigue escuchando, pero a mí se me tildó muchísimo la página, se me tildó la cámara, Maki, y se escucha no bien. puedo apretar esto, no sé si seguir hablando Sí, o se te escucha reiniciarla. perfecta, Pero así que bueno, podemos si se me continuar sigue bien. No escuchando, tengas problema, podemos seguir con el hola, audio sí, perfecto. no Ok, puedo, se me sigamos tildó. con el audio. Dale, perfecto. ¿Me puedes cerrar la cámara entonces? Así no quedo ahí congelada con cara de... Bueno, le decía, comentaba a este comentario que hizo Janina sobre las universidades, que hay un trabajo para mí hermoso que es de Lucía Reano, antropóloga feminista de la UNC, que escribe y narra sobre cómo se forman en la carrera de medicina. Ella hace su trabajo de campo en la materia de obstetricia y cómo se aprenden a atender, sí, en este caso, y no a acompañar esos partos. Así que bueno, quizás ella les podría ofrecer unas reflexiones mucho más ricas de las cuales yo aquí les podría ofrecer. Bueno, a ver si le meto un poco pata por la hora, pero me gustaría acá traer a colación una investigación que es desarrollada por dos francesas, una antropóloga y la otra socióloga. A ver si puedo volver a poner la cámara, si se puede, si vuelve o no. Ahí está, yo me veo, no sé si el resto me ve o no. Me alegro que se escuche bien. Bueno, hay hay dos investigadoras francesas que hacen una publicación en 1970, que también se les puedo poner a disposición para después chusmearlas, leerlas, también poder compartir otras lecturas del mismo trabajo, donde advirtieron que los consejos de crianza fuertemente difundidos por pediatras, puericultores, muchas veces también por medio de obstetras, cambiaban y se contradecían completamente cada pocos años, y que en cada época los nuevos supuestos eran defendidos como verdades absolutas. Muchos de esos saberes eran transmitidos por medios de ríos de tintas, publicados y vendidos en grandes industrias editoriales.
focalizados principalmente por un lado, enfermedades que producían el bebé y por el otro lado, embarazo, partos y cuidados del recién nacido. Estas autoras francesas entendían que las sociedades modernas industrializadas era muy difícil criar un hijo o una hija sin haber leído un libro de puericultura. Entonces a mí me parecía interesante cómo traer a colación en esta segunda parte que intento narrarles, que espero que estén siguiendo y que se escuche bien y que sigan con la escucha atenta en estos contextos de coronavirus y en sus casas, y cómo los consejos de crianza que se dan en los diferentes años van cambiando a lo largo del tiempo y cómo esos consejos se transforman en políticas sanitarias que también hacen subjetividades y sujeciones maternas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que podemos visualizar, principalmente con el trabajo de Cecilia en esta publicación del 2019, donde ella dice: previo al año 1930-1940 existe una perspectiva pasteuriana donde los bebés solamente, por ejemplo, eran levantados de sus cunas para alimentarlos o higienizarlos. Había un gran temor al contagio de la tuberculosis y había como ciertas prácticas en torno a la crianza, principalmente abocadas a el aislamiento de los bebés en lugares soleados y aireados, y una comprensión de la lactancia materna meramente como, si bien era considerada natural, era meramente alimenticia. Entonces, mientras que en 1940 la lactancia pasa a constituirse no solamente como una necesidad nutricia, sino también afectiva. Y esto tiene que ver con discusiones que se dan también fuertemente acompañados por la disciplina de la psicología, por la psicología infantil, quien en esos años entendía la psiquis de la infancia como universal y natural. Y a su vez empieza a proponer ciertas prácticas de la crianza, como por ejemplo que las relaciones afectivas son necesarias y que el estímulo psicológico, el estímulo que por lo general se da de las madres hacia esos bebés, son necesarios para constituir vínculos con esos bebés. En la actualidad yo también lo puedo ver en las discusiones que se dan en torno a la lactancia, como por ejemplo, en la época de mi abuela se usaba muchísimo hacer una preparación del pezón con alcohol y ponerse al sol, y como ciertas prácticas de preparación del cuerpo. Y hoy en la actualidad, por ejemplo, se difunde muchísimo el uso de la crema de caléndula. Esto viene a ser algo que uso como ejemplo para mostrar cómo las prácticas también de la crianza se modifican y pueden ser pensadas por aspectos sociales, históricos y culturales. Ahora sí, a modo de cierre, voy a intentar hacer un breve punteo, intentando recuperar algunas ideas. Entonces, el concepto de infancia que se construye en la modernidad implica pensar al niño como un ser incompleto, en estado de naturaleza, un individuo que hace que la sociedad debe formar, civilizar, socializar. El lenguaje sobre el cuidado infantil debe ser pensado como un lenguaje de la moral. Los métodos de criar, divulgados en los modelos, manuales de puericultura, como también en las revistas de la época, y los discursos producidos por los puericultores y pediatras pueden ser leídos, siguiendo a Adriana Viana, otra antropóloga carioca, como prácticas de aconsejamiento y como un proyecto pedagógico que busca transformar las prácticas de crianza hasta entonces orientadas por saberes familiares, populares y religiosos.
Entonces, la constitución de la pediatría y la puericultura permiten pensar la construcción de un discurso experto, supuestamente técnico, científico, con ciertas prácticas de poder en el sentido de las políticas de gestión poblacional vinculadas fuertemente a las formas de gobernar por parte del Estado, que a su vez pueden ser pensadas como tecnologías de gobierno si seguimos los escritos de Foucault. Los médicos han disputado, y yo creo que continúan disputando, la legitimidad de su saber experto, ¿no? Sobre el cuidado infantil y sobre todo discutiendo con ciertos saberes que se dan sobre todo entre, por ejemplo, madres e hijas, que son llamados como los saberes populares. Junto con la definición de una crianza correcta, es decir, por medio de la alimentación, educación, se requiere, y muchas otras cosas, se requiere que todo niño sano, perdón, me perdí en un punto, que en este contexto se daba definiciones sobre crianzas correctas e incorrectas, y cómo entran en cruce diferentes prácticas como la alimentación, la correcta alimentación, la correcta vestimenta, la correcta educación. Algo que me faltó comentar es, por ejemplo, cómo en la construcción de las políticas sanitarias, el rol de la madre fue fundamental porque de pronto en las investigaciones que los médicos hacían sobre ese cuerpo de niño y sobre las preguntas que se le hacían a esos niños no eran suficientes para poder hacer ciertos abordajes médicos, científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Además, sin olvidarnos que estos médicos concebían, y yo creo que muchos siguen concibiendo, a las niñas como sujetos que no se pueden expresar, no pueden hablar, etc. Entonces acuden a sus madres para construir el diagnóstico, ¿no? Entonces, considero que estas políticas sanitarias, si bien están fuertemente atravesadas por las construcciones de la niñez, también están fuertemente atravesadas por la maternidad. Bueno, esas son algunas de mis lecturas, de mis trayectorias. Muchísimas gracias por las personas que se quedaron, que están acá participando, escuchando. Ahora voy a intentar leer algunas, veo que algunas intervenciones escribieron acá. No sé si las chicas de la marea me pueden ayudar, colaborar con algunas preguntas, sugerencias, comentarios. Maki, ahí las preguntas. Se me pasaron. Acá veo que dicen... Sí. Maki, yo te fui pegando los comentarios en esa hoja que está a la derecha arriba. Ahí podés leer los comentarios que han ido sucediendo. Y ahora te voy a pegar el último. Sí. Ajá. Ah, buenísimo. Ok. Bueno, con respecto a los libros y los autores citados, sí, de hecho puedo compartir al comienzo, acá las compañeras de La Marea pusieron a disposición un mail, así que quienes estén interesados pueden escribir ese mail y yo puedo compartirles la bibliografía citada o trabajada, algunas lecturas que aquí les compartí, y también me gustaría compartirles algunos videos que también hicieron a mi formación en la delimitación del tema. A ver, voy a leer algunos comentarios que aparecen acá, que dicen, en relación al parto humanizado respetado, que es un parto fisiológico, estaría bueno poder tensionar que debería ser aplicado y vivenciado por todas. Digo, se habló como más puntualmente el parto planificado en domicilio,
y estos derechos deben poder garantizarse en todos los ámbitos de donde suscitan los nacimientos. Sí, actualmente transcurren los nacimientos en las instituciones. Por ejemplo, este contexto de pandemia no se permite que las gestantes puedan ser acompañadas del parto. Sí, totalmente. Este contexto de pandemia, de hecho, me parece súper interesante para pesquisar, indagar y también para comentar cómo vienen siendo estos partos. Yo estuve participando en algunas charlas virtuales y la mayor preocupación por parte de las mujeres que están por parir era que no las dejen entrar acompañadas por esta serie de políticas de restricción por el coronavirus. De todas maneras, también se circuló muchísimo por las redes en las cuales yo investigo, acompaño, etcétera, ciertas recomendaciones también nuevamente de la OMS, que también se pueden poner a disposición, que también los podamos compartir. Y también yo creo que aclarar, no sé si no se entendió eso, pero Mujeres por un parto respetado no hacía referencia a el parto respetado como meramente un parto domiciliario. Si bien muchas de esas mujeres que hablaban, esas activistas que enunciaban, habían elegido principalmente en sus segundos o tercer partos parir de manera eh, natural en sus casas, de manera vaginal, en sus casas, acompañados por parteras y dulas. No quería decir que estas disputas se den sobre las instituciones de salud, ¿no? Por eso en un momento dije que parto humanizado y parto respetado no necesariamente era parto domiciliario, ¿no? Las luchas también, la idea es que se implementen y que se empiecen a condicionar sobre todo las salas de partos, que se empiecen, las disputas son también por el desconocimiento de la ley 25.929, que sí, que establece como un derecho que las mujeres podamos entrar acompañadas a las salas de parto, también que seamos consultadas antes de alguna intervención médica, bueno, entre muchas otras cosas de las cuales por el tiempo no me pude detener, pero bueno, siguen las conversas, claramente. Eh, Sí, este comentario que comparte Mariana Freisiner, no sé cómo se pronuncia, te pido disculpas, me parece sumamente interesante en torno a cómo la partería y el doblaje tiene mucho camino por delante y que han desarrollado una praxis y un desarrollo del acompañamiento emocional, sí, totalmente. Eh, mm, bueno, si no, si les parece, no sé si me quieren compartir alguna otra pregunta, aclaración o algún comentario. Si no, damos Laura, si vos querés tomar la por, palabra, puedes. por cerrado este primer Bueno, muchas conversatorio de gracias maternidades políticas Macarena, y muchas políticas de gracias La maternidad. Marea por propiciar este espacio y también darnos la posibilidad de usar esta plataforma. Como les dijimos, cualquier duda, opinión, experiencia, sugerencia que quieran compartirnos, tenemos a disposición el mail que es ciclofeminismos@gmail.com, que está también acá en la pantalla. Por cualquier cosa lo repito, es ciclofeminismos@gmail.com. Y bueno, muchísimas gracias también a todos los que se sumaron hoy. De nuevo, gracias Macarena y La Marea.
No, muchas gracias a ustedes bueno, la escucha atenta. Me encantaría poder leer sus comentarios con más detenimiento. Yo también soy nueva en esta plataforma y son un montón de estímulos escritos y nuevas formas de aprendizajes de la virtualidad en estos contextos de pandemia. Bueno, muchas gracias. Eh, Agradecer nuevamente a las compañeras de La Marea, al Museo de Antropología. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Les recordamos que estén atentos, vamos a subir esta grabación a las redes de La Marea, también adiós. A todos los canales de comunicación de antropología, de la facultad también de Ciencias Humanas de la universidad. Agradecemos profundamente a todas las personas que han formado parte del equipo para que este primer encuentro sea posible y les invitamos que estén atentos a los próximos a las próximas conversatorios que vamos a tener en el marco de este ciclo que llamamos Feminismos, Transformaciones e Incomodidades. Muchísimas gracias a todos.